Un cordial saludo a quienes pueden ver esta presentación. Mi nombre es Marta Isabel Rosas Guevara, soy abogada de la Universidad del Cauca y candidata a Magíster en Historia de la Universidad del Valle. Quiero compartir con ustedes la publicación de un artículo de mi autoría en la revista de Historia Regional y Local de la Universidad Nacional de Colombia, sede Antioquia, la revista virtual Historelo, en su volumen 6, número 12, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2014. La revista se encuentra indexada en la categoría A2 de Publindex y en otras bases de datos como Scopus, Latindex, Realinc, Cielo, entre otras. El artículo se encuentra comprendido en las páginas 271 a 302 y se titula De esclavos a ciudadanos y malentretenidos, representaciones del negro en el discurso jurídico colombiano del siglo XIX. Lo que plantea a grandes rasgos el artículo es la elaboración de una narrativa historiográfica a partir de textos legales. Teniendo en cuenta el periodo bajo estudio, los textos legales a los que se va a aludir son aquellos referentes a la abolición jurídica de la esclavitud, teniendo en cuenta hitos jurídicos como la Constitución cartagenera de 1812 y la Constitución del Estado Libre de Antioquia del mismo periodo, siguiendo por el papel de jurisconsultos como José Félix de Restrepo, que en la década del 20 del siglo XIX va a protagonizar un capítulo importante en la consagración de las medidas abolicionistas. A lo largo del artículo se dejan puntadas que es interesante abordar en investigaciones posteriores, como es el caso de la necesaria visualización de la interacción de los esclavos con el sistema judicial como una manera o una estrategia sutil de resistencia, que frente a situaciones o estrategias más extremas como el cimarronaje, la huida o el enfrentamiento, también consiguieron a la postre erosionar el sistema esclavista. Autores como Carlos Aguirre para el caso peruano y Dolcey Romero para el caso colombiano han abordado investigaciones al respecto. Muy de la mano de este tema iría el de la automanumisión, que aún ha sido un poco explorado y que vale la pena que se le dedique algún tipo de atención. Un aspecto capital en mi artículo radica en la asociación entre insurgencia social y delincuencia y criminalización, que se comienza a dar cuando entran en vigor las medidas abolicionistas trazadas a partir de la libertad de vientres. Comienzan a expedirse medidas legislativas tendientes a sancionar y a criminalizar conductas como la vagancia, el hecho de no tener un domicilio fijo o el de no estar desempeñando una profesión o un oficio reconocido. Interesante entonces esta asociación entre la criminalización y los sectores otrora esclavizados que estaban accediendo a la libertad, sobre todo teniendo en cuenta la presión ejercida por hacendados y terratenientes del suroccidente del país, para ser más específico el caso de los hacendados y terratenientes payaneses, que temiendo una conspiración, que temiendo revueltas constantes de los sectores esclavizados, presionan de manera fehaciente al Congreso de la República para que expida una normatividad que ya sea que entorpezca o dilate el acceso a la libertad de estos sectores poblacionales. A manera de conclusión se puede decir que el proceso entonces de inserción de estas poblaciones negras al grueso de la ciudadanía fue un camino sinuoso, tortuoso y no exento de tropiezos, y toda esa urdimbre de disposiciones legislativas y administrativas que se expidieron para que pudiera concretarse la abolición jurídica de la esclavitud deben estudiarse en relación y en función a fenómenos como los que estaban teniendo lugar en todo el territorio, los incipientes procesos de construcción e imaginación de nación, las guerras civiles, los conflictos, como el de la Guerra de los Supremos, que en este caso toca estudiar con detenimiento. Autores como James Sanders, como Zuluaga, han efectuado el estudio de este tipo
de acontecimientos y el influjo sobre sectores esclavistas, y es importante reflexionar al respecto. Finalmente, resaltar que el derecho como un régimen de representación y ejercicio de violencia legítima, al decir de Bourdieu, debe abordarse de manera interdisciplinaria con otro tipo de prácticas disciplinares, y es interesante el producto o las narrativas historiográficas que pueden resultar de ello. En este orden de ideas invito a la consulta de mi artículo, el cual lo pueden acceder a través del portal de revistas de la Universidad Nacional de Colombia, o sencillamente mediante un motor de búsqueda, mediante el nombre del artículo, el título, que lo repito, es De esclavos a ciudadanos y mal entretenidos, representaciones del negro en el discurso jurídico colombiano del siglo XIX. Gracias por su atención.